Feliz noche, estimados participantes. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Les doy la más cordial bienvenida a este cuarto y último encuentro síncrono del trimestre 2025-2, donde conoceremos el cuarto núcleo temático de la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 2, que tiene como propósito estudiar los métodos y estrategias de la medición para la investigación de la personalidad. Conoceremos en profundidad cuáles son los aspectos metodológicos en psicología de la personalidad. El objetivo de este encuentro es darles a conocer los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 4, para la cual se seleccionó como estrategia de aprendizaje y evaluación la realización de una revista de psicología. Esta actividad tiene como fecha de entrega la semana 10, es decir, desde el próximo lunes 7 de julio hasta el domingo 13 de julio, siendo la fecha límite para esta última entrega el día martes 15 de julio. Es decir, que esta actividad va a estar abierta desde el lunes 7 de julio hasta el martes 15 de julio. Recuerden tomar las previsiones para no entregar la actividad el último día a última hora, ya que se colapsa la plataforma y muchas veces ustedes están incorporando sus tareas y la página les juega en contra en ese sentido. Este encuentro es oportuno para informar que aún se encuentran en proceso de revisión, retroalimentación y calificación la actividad sumativa 3, que consistió en la realización de un informe interpretativo. En líneas generales, hasta ahora lo que he visto, eh, los que entregaron los primeros días han salido muy bien. Por otra parte, es importante que también tengan presente que a partir de la semana 10 inicia el periodo de solicitud de la prueba remedial, y esta comprende el lapso desde el lunes 7 de julio hasta el viernes 18 de julio, que son las semanas 10 y 11. En el caso de que usted como estudiante solicite esta prueba remedial, debe cumplir con varios requisitos, siendo el principal que el estudiante debe haber entregado obligatoriamente las 4 actividades sumativas para tener derecho a su aprobación. Asimismo, debe tener una calificación mínima para que esta solicitud sea autorizada. Esta calificación es entre 38 y 56 puntos, sumando las puntuaciones de las 4 actividades sumativas. La aprobación al derecho de esta prueba remedial es realizada por la coordinación del área, que para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1 es la coordinación del ciclo básico a cargo de la licenciada Orleani Ortega. Y esta solicitud es tramitada por ustedes a través de la zona estudiante en caso de que lo requieran. Es importante aclararles también que los tutores no hacemos esta aprobación, solo nos encargamos de planificar y corregir esta actividad en el caso de que les sea aprobada. Ahora bien, entrando propiamente en las especificaciones y la explicación de la actividad sumativa 4, la estrategia a desarrollar en el presente núcleo temático es una revista de psicología experimental que tiene como propósito el estudio de los métodos y estrategias de la medición para la investigación de la personalidad. En este sentido,
fundamentado en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático de la unidad 4, que tiene como objetivo estudiar los métodos y estrategias de la medición para la investigación de la personalidad, deberán diseñar una revista psicológica experimental basada en los aspectos metodológicos en la investigación en psicología de la personalidad. Para el diseño de esta revista de psicología deben considerarse los siguientes aspectos teóricos: aspectos metodológicos en la investigación en psicología de la personalidad, competencias profesionales, entrenamiento clínico y aptitudes de investigación que debe tener el psicólogo en el área de psicología de la personalidad, diseños de investigación para el estudio de la personalidad, estudios de enfoque nomotético, donde abordarán la medición de la personalidad, describirán sus conceptos, cuáles son las ventajas de este tipo de estudio y las limitaciones. En lo que se refiere a los estudios de enfoque ideográfico, van a profundizar en lo que son los estudios de casos y la psicobiografía. De la misma manera, van a desarrollar los conceptos de este tipo de estudios, cuáles son las ventajas y cuáles son sus limitaciones. Por último, y no menos importante, el subtema teórico relacionado con las consideraciones éticas en la investigación en psicología de la personalidad. De manera formal, es importante que durante la elaboración de la revista cumpla con cada una de las etapas establecidas para ellos. En la descripción de la tarea se les dejó un enlace a la aplicación Calameo, donde van a conocer cómo es la estructura de una revista. Para la realización de esta, no solamente pueden usar Calameo, pueden utilizar la aplicación Canva, Isu, Flickr, Geniali, perdón, incluso Publisher, Flipboard, Adobe InDesign, Scribus y Homa. La elección de la herramienta en la que ustedes van a realizar su revista las dejo a su libre criterio. Ustedes utilicen la que sea de mayor acceso y de mayor manejo o de facilidad para ustedes. La mayoría cumple el criterio de Calameo, pero algunos están más familiarizados con la aplicación Canva, entonces también pueden hacer su revista aquí sin ningún tipo de problema. Ahora bien, con respecto a los elementos de una revista digital, deben considerar la portada. Esta portada debe contener una imagen atractiva que represente el contenido de la revista y que llame la atención del lector. En este caso, como estamos trabajando los aspectos de la medición de psicología de la personalidad, entonces esta imagen debe estar relacionada con este tema. Al igual que en todas las publicaciones de revista, esta debe contener su índice. En ese índice va a aparecer el listado de los artículos, el número de la página donde está y las secciones que se incluyen en la revista. En este caso, en los artículos van a desarrollar los elementos teóricos de la unidad que les acabo de mencionar. La editorial. ¿Qué es la editorial? La editorial suele ser una columna o una página de la revista donde se describe una polémica en relación a algunos de los temas que se van a desarrollar dentro de la revista. O reseña, también puede ser reseña de algún libro del área que sea polémico. A mí se me ocurre, por ejemplo, en este caso, psicología de la personalidad, consideraciones éticas en la investigación. Con toda esta masificación de las redes sociales y el uso de divulgación científica y no científica que están haciendo los psicólogos, entonces un punto polémico puede ser
pues esta regulación ética del contenido que debe divulgarse en las redes sociales y cuáles son los parámetros estrictos desde el punto de vista ético en una investigación en psicología de la personalidad. No está bien, por ejemplo, que lo he visto mucho, que para captar pacientes o clientes, algunos psicólogos toman fotos del paciente, toman fotos de los extractos de la sesión y eso es considerado antiético, no solamente desde el Código de Ética del Psicólogo Venezolano, sino en los parámetros mundiales establecidos por la Asociación Americana de Psicología, que ustedes saben es la organización que rige el ejercicio profesional de la mayoría de los psicólogos del mundo. También está la Sociedad Británica de Psicología, pero en todas se hace énfasis a que en todo momento debemos preservar la identidad de los pacientes y no debemos utilizar sus datos para promocionar nuestro trabajo, ya que esto es considerado antiético. Entonces, esto podría ser un tema que ustedes perfectamente podrían desarrollar en su editorial. Ahora, con respecto al diseño de la revista, es importante que utilicen una estructura de contenido lógica y visualmente atractiva. Eh, Sé que en algunos casos quieren desde lo visual, quieren hacerlo llamativo utilizando este tipo de caligrafía tipo lettering, que está muy bien para los títulos y subtítulos, pero que no se ve estéticamente bien en el desarrollo del artículo porque mm, le resta formalidad y organización al tipo de información y además es muy difícil la lectura con este tipo de letras. Entonces, en este sentido, los invito a que la selección de esa fuente de letras sea de fácil lectura y que se ajuste al estilo de la revista y de la formalidad de una revista de psicología experimental. También es importante que utilicen imágenes y elementos visuales que complementen el contenido. Por ejemplo, si en los estudios de enfoque nomotético, que es la medición de la personalidad, ustedes pueden poner imágenes de las pruebas o del protocolo de las pruebas psicológicas de personalidad y esto se ajustaría a ese tipo de contenido. También es importante que los colores y las texturas que utilicen se ajusten al estilo y a la identidad de la revista. Muchas veces creen que algunos colores se ven bonitos y de verdad hace difícil la lectura, sobre todo cuando usan unas combinaciones de naranja con fucsia. Entonces, esos colores hay que no lo van a usar, pero el tipo de letra pues debe visualizarse cuando uno tenga acceso a la revista. ¿Cuál es la lectura guía para este trabajo? Al igual que en las unidades anteriores, todos los manuales de psicología de la personalidad pueden utilizar los parámetros de la página web de la APA, que es la Asociación Americana de Psicología. También pueden buscarse artículos en revistas arbitradas como Papeles del Psicólogo o todas estas revistas de personalidad, psicoterapia o algunas revistas de investigación. ¿Cuáles son las disposiciones de forma de esta tarea para que lo tengan presente? Como ya les señalé, su portada, su índice, la línea editorial, el contenido, que en este caso deberá tener una extensión de 15 a 20 páginas de desarrollo de contenido. Esto es lo suficientemente amplio para que ustedes hagan una investigación profunda de todos los subtemas teóricos de la unidad. El tamaño de la hoja puede ser carta o oficio. Esta tarea tiene una calificación máxima de 100 y su ponderación es 25%, que representa el 100% de la calificación al final. En este preciso momento acabo de acordar que es importante que vayan revisando sus notas, revisen las retroalimentaciones de sus evaluaciones.
Con respecto a los criterios formales de evaluación de esta tarea, se va a considerar la calidad de la información del estudio psicológico, es decir, que todo lo que ustedes estén describiendo allí sea suficientemente profundo y se corresponda con lo que dice la literatura del área, al igual que con la relevancia que ese tipo de información que ustedes plasmen en su revista esté actualizado, salvo que se trate de algunas consideraciones tradicionales, pues es importante que busquen material actualizado. El siguiente criterio es el de la estructura de la revista y cantidad de páginas, o sea que debe tener entre 15 y 20 páginas de desarrollo. La creatividad, como ya les dije, seleccione muy bien el color, el estilo de letra, las imágenes que van a apoyar su contenido. La redacción y la ortografía. Es importante. Recuerden que en este caso, porque es una actividad de carácter académico, pero cuando ustedes vayan a plasmar sus informes, una vez que estén en los trimestres finales o se hayan graduado, allí está hablando de la calidad de ustedes como profesional y esto empieza por algo tan sencillo como la redacción y la ortografía. ¿Cuándo es la fecha de entrega de esta actividad? Desde el lunes 7 de julio hasta el domingo 13 de julio, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 15 de julio. Y antes de que se me pase, para los estudiantes que están utilizando la inteligencia artificial, no estoy en contra de su uso, eso les da cierta estructura, pero en el caso de la psicología, la inteligencia artificial contiene muchos errores de tipo conceptual o a nivel de fecha o con respecto a los autores. En este caso, es mejor irse a la fuente original o a la fuente especializada, que son los distintos manuales de psicología de la personalidad, que allí no va a haber ningún tipo de confusión, para que lo tengan presente, porque además se nota cuando un trabajo está hecho con la inteligencia artificial, porque la información suele quedar muy incompleta. Y aquí, en psicología de la personalidad, sabemos que hay distintos enfoques, por lo tanto, es importante que ustedes describan qué dicen distintos autores acerca de un mismo punto. Ahora voy a explicar brevemente qué aspectos teóricos se deben profundizar en cada subtema de la unidad 4. Con respecto a lo que son los aspectos metodológicos en la investigación en psicología de la personalidad, ustedes van a hacer o describir una introducción en lo que son los distintos enfoques teóricos y métodos de investigación en psicología de la personalidad. Recuerden que toda la práctica clínica o toda la práctica investigativa se basa en un modelo o un enfoque teórico. Entonces, esto lo deben abordar en este punto. Van a describir cuáles son los enfoques, los métodos y las técnicas utilizadas para investigar el constructo llamado personalidad. Como ya hemos visto a lo largo de la unidad curricular, a nadie se le escapa que la personalidad es un constructo psicológico muy complejo y por ello abordar su estudio no es una tarea sencilla. No todos los psicólogos de la personalidad se interesan por los mismos aspectos ni siguen los mismos caminos para llegar a entenderla, pero sí coinciden en perseguir que el conocimiento sea riguroso, para lo cual debe basarse en observaciones puestas a prueba y corroboradas. Recuerden que una característica muy particular de la psicología y sus derivaciones, como la psicología de la personalidad, es que la psicología es una disciplina científica. Esto quiere decir que nos basamos, o la psicología basada en evidencia, sigue el método científico. Y este método científico es basado en una ciencia, un método y en una filosofía que es su enfoque teórico. La psicología de la personalidad
Pretende fundamentalmente describir y explicar la conducta de las personas y predecir las diferencias individuales. Para poder cumplir estos objetivos se utilizan teorías que proponen conceptos y relaciones entre conceptos que tienen que ser probadas. Para poder probar estas afirmaciones, como les acabo de decir, se utiliza el método científico, que consiste en un conjunto de normas, procedimientos y estrategias específicos que hay que seguir para alcanzar el conocimiento y muy particular en la investigación. Concretamente, cuando pretendemos realizar un estudio científico, sea cual sea la disciplina a la que pertenezcamos, tendremos que partir de la observación de los hechos y proponer hipótesis para explicarlos. Posteriormente, intentaremos comprobar o verificar empíricamente cada una de las afirmaciones teóricas o hipótesis propuestas. El elemento principal del método científico es la verificación empírica de cada una de las formulaciones teóricas realizadas para poder explicar los hechos. Los científicos proponen hipótesis que tienen que contrastar o verificar para que puedan formar parte del cuerpo teórico de la disciplina. En psicología existen diferentes formas de llevar a cabo esta contrastación empírica o verificación. Dependiendo del método elegido, tanto las conclusiones que podamos sacar como el alcance de las mismas. Estos diferentes métodos, como veremos luego, tienen tanto ventajas como limitaciones, que es lo que ustedes van a profundizar en su investigación. Por lo cual, los investigadores tienen que sopesarlas y elegir el más adecuado de acuerdo con la materia que desean estudiar y los objetivos que persiguen, que en este caso va a depender de acuerdo al aspecto de la personalidad que quieran estudiar y los objetivos que persigue esta investigación o la investigación. Los criterios utilizados para clasificar los diferentes métodos existentes para realizar la contrastación son muy diversos, dependiendo del autor o incluso de la época, por lo que si nosotros revisamos los distintos manuales, no vamos a encontrar una clasificación única o unánime. En este sentido, García Jiménez, de acuerdo con la magnitud del control que puede ejercerse, distingue entre la estrategia experimental, la selectiva y la observacional. Fernández Tres Palacios, sin embargo, habla de método experimental, correlacional y observacional. Dentro de la psicología de la personalidad, aunque algunos solo distinguen entre aproximación correlacional y experimental, otros incluyen también la aproximación clínica. Así, Raymond Cattell, que ya saben que es uno de los autores que desarrolló algunos elementos de la personalidad, como su test de los 16 factores de la personalidad, distinguía tres métodos de estudio: el univariado, equivalente al diseño experimental; el multivariado, equivalente al diseño correlacional; y el clínico, mientras que otros como Pervin o Fierro hablan de las estrategias clínicas, correlacional y experimental. El método experimental, si nosotros nos basamos en la psicología de la evidencia, es el que permite el mayor control y por ello será el más adecuado, siempre que sea posible su aplicación, aunque como ya hemos señalado, no está exento de inconvenientes ni siempre puede aplicarse. Y en esto es en lo que se basa pues las investigaciones, y ustedes lo van a ver con mucha más precisión cuando cursen experimental. Para la psicología ideográfica, la personalidad hay que entenderla dentro de cada individuo.
Mientras que para la psicología o el enfoque nomotético, la personalidad se entiende comparando a las personas respecto a la variable que nos interese concretamente. El objetivo del enfoque ideográfico es entender al individuo único, mientras que el del enfoque nomotético es comprender cómo las variables se desarrollan y afectan a la conducta de las personas. Actualmente parece que se ha llegado a un cierto consenso sobre lo apropiado de combinar ambos enfoques, ideo-nomotético, para llegar a un entendimiento de la personalidad que sea comprensivo e integrador. Sin embargo, la polémica entre los partidarios ortodoxos del enfoque ideográfico y los defensores de una perspectiva nomotética se han mantenido durante prácticamente toda la historia de la psicología de la personalidad. El alcance de esta especie de consenso al que aludimos, que considera que la aproximación ideográfica es indispensable para poder entender la personalidad, se ha facilitado en parte por la manera en que actualmente se entiende el carácter único del individuo. El individuo puede considerarse único debido a que elementos que conforman su personalidad, como lo son rasgos, las emociones, motivaciones, entre otros, sean diferentes a los elementos que caracterizan al resto de las personas. Pero también se puede entender que la persona es única porque los elementos que forman parte de su personalidad se organizan y estructuran de una manera singular, distinta o característica. Es esta última acepción la que comparten la gran mayoría de los expertos en el área en la actualidad, y por ello una aproximación ideográfica a la personalidad ya no implica el análisis de unidades únicas ni requiere seguir principios diferentes a los de otras ciencias naturales, sino que hace hincapié en la necesidad de estudiar la personalidad del individuo y no solo las diferencias entre personas. Para sintetizar todo esto que les he indicado, la investigación en psicología de la personalidad utiliza diversos métodos como lo hemos mencionado, estudios experimentales, correlacionales, estudios de casos, encuestas, observaciones. Los investigadores deben considerar aspectos como, que lo van a ver luego en psicometría, la validez, la fiabilidad, la objetividad y la subjetividad al seleccionar métodos y herramientas. Los autores que van a ubicar para profundizar todos estos aspectos que ya les he indicado está Gordon Allport, que ya ustedes saben, es el padre de la psicología de la personalidad. Eisen, que tiene además un test. Ramon Cattell, que se los acabo de mencionar. Cuando hablamos de los enfoques de investigación, estaríamos hablando de nomotético ideográfico y de los métodos mixtos. Cuando hablamos de diseño, sería el experimental, el correlacional, los estudios de caso. Cuando hablamos de instrumentos de medición, se estarían hablando de los cuestionarios, escalas psicométricas, entrevistas. También las consideraciones éticas de cada uno de estos tipos de investigación que lo van a profundizar más adelante. Ahora, con relación a lo que son las competencias profesionales, el entrenamiento clínico y las aptitudes de investigación que debe tener un psicólogo para trabajar en psicología de la personalidad, podemos decir que un psicólogo en este campo debe tener competencias clínicas. ¿Cuáles son las competencias clínicas? Entrenamiento en lo que es evaluación psicológica, diagnóstico e intervención. También debe tener competencias de investigación, es decir, conocimientos de diseño, métodos, análisis de datos, que esto lo va a dar tanto psicometría como psicología experimental. Y habilidades de comunicación. Recuérdense que en las investigaciones siempre está el elemento de comunicar los resultados, bien sea a nivel escrito a través de las publicaciones arbitradas, que para eso hay una serie de normas de comunicación, cómo debemos escribir esa revista, que en el caso de nosotros, ustedes van a hacer una revista de otro estilo,
pero si fuese una revista arbitrada, eso llevaría su título en español, en inglés, su resumen en español de máximo 250 palabras, su astra, su introducción, el desarrollo y la conclusión de acuerdo a los parámetros de cada revista. En este caso, estamos hablando de otro tipo de revista, pero para que ustedes vayan ubicándose en lo que significa las competencias que debe tener el psicólogo, en especial si se dedica a investigación. Es importante que sepa comunicarse tanto a nivel escrito como a nivel oral. Recuerden que somos representantes de una disciplina científica y cuando vamos a divulgar información, lo debemos hacer utilizando un lenguaje técnico. Ahora, habilidades importantes son el entrenamiento clínico y la supervisión para poder desarrollar estas habilidades. ¿Qué van a ubicarse? Van a ubicarse cuáles son los parámetros que dicen la Asociación Americana de Psicología y la Sociedad Psicológica Británica. Van a profundizar en lo que son las competencias clínicas de evaluación, diagnóstico, intervención, estas competencias de investigación con respecto al diseño, métodos, análisis de datos, cómo es el entrenamiento clínico. El entrenamiento clínico, pues, es todo ese proceso de formación académica formal y extracurricular, así como la supervisión de las tareas de investigación del psicólogo, actualización y desarrollo profesional continuo. Con respecto específicamente a lo que son los diseños de investigación para el estudio de la personalidad, van a hacer un análisis de los diseños de investigación utilizados en esta área. Estos diseños de investigación incluyen los diseños experimentales, donde hay manipulación de variables, donde se observa el uso de los grupos pretest, posttest y grupo control. Cuando hablamos de esta manipulación de variables, es esa relación entre todos esos aspectos que se vayan a explorar en la investigación, variables dependientes y dependientes, intervinientes. Cuando hablamos de los diseños correlacionales, pues hacemos los análisis de relaciones y estudios de asociación. Cuando estamos hablando de los estudios de casos, estaríamos hablando de los análisis y las entrevistas en profundidad. También están los diseños mixtos, donde se hace una combinación de los métodos cuantitativos y cualitativos para un mejor provecho del tipo de investigación. Asimismo, no podemos obviar las cuestiones éticas en la selección de diseño. Recuerden que partimos de la idea que no podemos utilizar algunos tipos de diseño para explorar ciertas variables de personalidad, sino que eso debe estar en coherencia con lo que indica la teoría. Ahora, con respecto a lo que son los estudios de enfoque nomotético, donde se hace la medición de la personalidad, analizan los estudios nomotéticos, que es un enfoque que busca generalizar patrones y leyes universales de la personalidad. Utiliza métodos cuantitativos como los cuestionarios, las escalas, las pruebas estandarizadas o las pruebas psicométricas para medir rasgos y trastornos en la personalidad. Las ventajas del enfoque nomotético son la generalización y la objetividad. Ustedes van a profundizar en estos aspectos, las limitaciones, el reduccionismo, la falta de profundidad para poder generalizar los resultados de la investigación. ¿Cuáles son los autores que van a ubicar de estudios de enfoque nomotético? Eisen, nuevamente Ramon Cattell y Costa y McCrae. Todos estos tres autores desarrollaron tres pruebas psicológicas que evalúan algunas características o algunos rasgos de personalidad. Entonces van a buscarse estas teorías de la personalidad, cuáles son estos instrumentos de medición, ubicar sus ventajas y sus limitaciones. Con respecto a los que son los estudios de enfoque ideográfico, que está más centrado en lo que son los estudios de casos, es un enfoque que se centra en la comprensión individual y única de cada persona. Utiliza métodos cualitativos como las entrevistas, las observaciones, bien sea clínicas o conductuales,
para analizar casos individuales. Van a ubicar lo que son sus ventajas como la profundidad y el aporte de la riqueza de sus datos. Las limitaciones estarían asociadas con la subjetividad y la falta de generalización, pues al tratarse de estudio de casos, no podemos ampliar o generalizar los resultados a la mayor parte de la población. En este caso, van a revisar las teorías de la personalidad desde el enfoque humanista de Gordon Allport, Abraham Maslow y Carl Rogers. Los métodos de investigación, ya sabemos, son las entrevistas, las observaciones, las ventajas, profundidad, riqueza de datos y las limitaciones. Casi todas están asociadas con la subjetividad y esta falta de generalización. Con respecto al último subtema, que no es el menos importante, yo diría que es el más importante, que es el de las consideraciones éticas en investigación en psicología de la personalidad. Es importante analizar las consideraciones éticas en la investigación en esta área, partiendo de que estas consideraciones éticas son los principios y normas que guían la investigación ética en el área. Esta explicación o la profundización debe incluir el respeto a los participantes, el consentimiento informado, que en el caso del Código de Ética del psicólogo venezolano es muy riguroso en ese sentido. Debemos hacer un comunicado escrito donde el participante accede a participar en la investigación y da su permiso para utilizar los datos obtenidos con fines experimentales o fines de investigación. Asimismo, la protección de los datos, de su confidencialidad y su privacidad, el uso responsable de los datos y los resultados. Van a explorar, y esto lo van a encontrar en el resumen teórico de la unidad, el Código de Ética del Psicólogo en Venezuela. Esta es la normativa que regula la práctica profesional del psicólogo en Venezuela. En esta normativa hay una serie de artículos relacionados con la investigación y con el tratamiento de datos, como debe ser el entrenamiento que el psicólogo debe recibir. Esta normativa establece lo que son los principios y los estándares para la práctica ética, tanto a nivel de educación, formación, clínica y terapia. Debe incluirse la exploración de cómo es el respeto a los derechos humanos, que es los derechos universales, la confidencialidad, la no discriminación y la responsabilidad profesional, en especial con lo que tiene que ver el uso de datos y resultados. Ya les di el ejemplo de lo que es la divulgación a través de redes sociales, que van a ubicarse nuevamente las normas de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, las normas de la Asociación Británica de Psicología, el Código de Ética del Psicólogo Venezolano. Incluso lo pueden comparar con otros códigos de éticas del psicólogo, puede ser en México, en Colombia o en Argentina. ¿Cuáles son los principios éticos? El respeto, la beneficencia, la no maleficencia, el uso del consentimiento informado, la confidencialidad, la privacidad y el uso de datos y resultados. Con esta explicación damos por culminada esta última y cuarta actividad síncrona para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 2. Si tienen alguna duda, comentarios, reflexiones acerca de la tarea, de algún material, me pueden contactar por la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas que a la brevedad posible les respondo. Un gusto haberles acompañado como tutora este trimestre. Éxito en su tarea y muchas gracias por su atención.